Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar, lógico, con la primera enseñanza de este día. Tendremos 4 enseñanzas y luego un momento de oración, de adoración en la presencia de Jesús sacramentado para poder recoger los frutos de este día de retiro. Agradecer de verdad su tiempo, agradecer este espacio. Quizá algunos han dejado algunas cosas que hacer, pero todo esto es importante. Cuando Marta andaba corriendo para atender a Jesús, Jesús le dijo: muchas cosas te preocupan, siendo una la más importante, y María la ha escogido, y es estar a los pies de Jesús, es detenernos en la vida. Un retiro es eso, detenernos. Un retiro es ver hacia atrás, pero para proyectarnos hacia adelante. Y el retiro lo vamos a centrar en el texto de la carta del apóstol a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Esa vivacidad de la palabra depende indudablemente de cada uno de nosotros. Esa eficacia de la palabra depende de cada uno de nosotros. Así como el sembrador, en la parábola que Jesús nos relata, dice que hubieron diferentes tipos de terrenos que acogieron la semilla, que es la palabra de Dios. Así también es nuestra vida, queridos hermanos. Aunque la palabra es la misma, aunque la palabra es de Dios, aunque la palabra se hizo carne, aunque Jesucristo nos habla, pero cada uno de nosotros responde de una manera diferente. O somos un terreno a la orilla del camino, o somos un terreno lleno de piedras, o somos un terreno lleno de zarza, de maleza, o somos un terreno bien dispuesto. Pero la semilla es la misma, es la semilla de la palabra de Dios. Y la primera enseñanza tiene por título: la palabra de Dios da razón de vivir. La palabra de Dios nos da razón de vivir, le da sentido a nuestra vida. La palabra de Dios impulsa nuestra vida. La palabra de Dios nos ayuda en nuestra vida, nos ayuda a vivir, ¿no? Hay un motivo, hay una razón, y para ello vamos a irnos al primer libro de los Reyes en el Antiguo Testamento. Para aquellos que trajeron su Biblia, primer libro de los Reyes, a partir del capítulo, voy a resumir, capítulo 19, se nos presenta la historia de uno de los profetas, por no decir el profeta más grande en Israel, y es el profeta Elías. A ver, ¿cómo se llama el profeta? Elías. El profeta Elías, Dios lo llama en medio de una situación muy difícil en que se encontraba su pueblo. Los profetas siempre aparecen en momentos en que el pueblo había quebrantado la alianza, se había alejado de Dios y habían caído en el pecado más abominable a los ojos de Yahvé, como era la idolatría. Y surge, ¿verdad?, el profeta Elías, porque después de la muerte del último rey en Israel más famoso, Salomón, entonces los reyes comienzan a casarse con mujeres paganas, comienzan a llevar los ídolos, comienzan a llevar los baales, y aquello no le agradó a Dios. Surge el profeta Elías para predicar, ¿verdad?, que solamente hay un Dios. Y el profeta va a vencer a los sacerdotes de Baal allá en el monte Carmelo.
Y el profeta va a desafiar a la reina Jezabel, la va a desafiar, y entonces la reina le va a dar 24 horas de vida. Cuando la gente vio pues la falsedad de los sacerdotes de Baal, la gente los va a matar. La gente los va a matar, y la reina se enoja y le lanza, como dice la palabra de Dios, Jezabel mandó a decirle a Elías: que los dioses me maldigan una y otra vez si mañana a la misma hora no he acabado contigo como tú lo hiciste con ellos. Es decir, que le estaba dando 24 horas de vida. Mañana a esta hora, que los dioses me maldigan, dijo, una y otra vez si mañana no he acabado contigo, no te he quitado la vida. Y es entonces cuando viene la situación del profeta Elías, que se le conoce como el síndrome. El síndrome, es decir, una serie de circunstancias que van a manifestar una situación interior del profeta. Y nos dice la palabra de Dios, versículo 3, Elías tuvo miedo. ¿Qué fue lo que tuvo Elías? Miedo. Atentos. Luego huyó para salvar su vida. Y luego huyó. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Huyó. Tercero, entró al territorio de Beerseba de Judá, y ahí dejó a su sirviente. Dejó. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Dejó a su sirviente. Luego nos dice, se adentró en el desierto durante todo un día de camino, y luego fue a sentarse. ¿Qué hizo? Sentarse. Y pidió la muerte. ¿Qué fue lo que pidió? La muerte. Es interesante ver que nos ubiquemos en el contexto del profeta, para luego ver cuál es el mensaje que Dios le va a dar. Primero dice que tuvo miedo. Segundo, que va a huir. Tercero, dejó al sirviente, se quedó solo. Cuarto, se sentó y ahí pidió la muerte. Son como 5 características que tiene este síndrome del profeta Elías ante la persecución de la reina Jezabel. Elías, claro, quiere salvar su vida. Es normal. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en situaciones donde pues al límite prácticamente ya de la vida o de la muerte, mejor dicho. En situaciones de esas donde lo único que uno hace es huir. Lo primero que uno hace es huir, es irse, es apartarse. Pues bien, el profeta Elías va, como dice la palabra de Dios, a tener miedo. Hermanos, el miedo no es nada bueno en nuestra vida. El miedo nos paraliza, el miedo nos detiene. Hay un miedo que es natural a cierto punto, ¿verdad? El miedo a conservar la vida. Yo voy atravesándome pues la carretera y viene un vehículo pues y casi me atropella, pues siento miedo. Hay cosas que siempre nos dan miedo, o las alturas, en fin. Pero este miedo es sobre todo, queridos hermanos, a arriesgar en la vida. Es miedo a tomar decisiones. Es miedo, ¿verdad?, a no enfrentar los problemas y las dificultades. El miedo no viene de Dios. La persona miedosa nunca va a poder triunfar en la vida. El que tiene miedo a emprender un negocio, el que tiene miedo a emprender un viaje, el que tiene miedo aún a formar una familia, el que tiene miedo al amor, el que tiene miedo a la amistad, el que tiene miedo al compromiso, el miedo no viene de Dios. Y hay muchas personas que viven bajo ese miedo, claro que a veces hay situaciones que nos persiguen. Al profeta lo perseguía la reina Jezabel. A nosotros nos persiguen otras situaciones, nos persiguen enfermedades, nos persiguen problemas económicos, nos persiguen problemas familiares, en fin, cuántas cosas también nos persiguen.
Pero cuando tenemos miedo, nos paralizamos. Nos paralizamos. Y nos ponemos de rodillas. Y cuando uno está de rodillas, todo lo ve grande. Cuando uno está de rodillas ante los problemas, todo lo ve grande. Cuando uno está de rodillas ante las personas, todas las ve más grande que uno. Por lo tanto, el miedo, esa vacilación del ánimo, es una actitud que caracteriza a las personas que padecen este síndrome de Elías. Segundo, huyó. Huyó. Sabemos lo que hace el avestruz cuando se ve amenazado. ¿Qué hace? Mete la cabeza en la tierra, esconde la cabeza. Hermanos, pero eso no hace que las amenazas se vayan. También a veces nosotros tratamos de huir de los problemas. Por eso a veces nosotros tratamos de huir de la casa porque hay problemas. Y a veces nos refugiamos en cosas buenas, bendito Dios, o en la religión, o en los amigos. Pero a veces cuando huimos de los problemas, nos refugiamos en situaciones que pueden ser un peligro y que en nada nos van a ayudar a salir de las dificultades. Y ante los problemas nos refugiamos. Nos refugiamos en la magia, nos refugiamos en la brujería, nos refugiamos en la hechicería, nos refugiamos en los astros, nos refugiamos en muchas cosas. Queremos huir de nuestros problemas. Y aunque cerremos los ojos, el sol no va a dejar de alumbrar. Por lo tanto, huir no es la solución. Huir no es la solución. Los problemas hay que afrontarlos. Los problemas hay que afrontarlos de frente. Problemas conyugales hay que afrontarlos, no de manera grosera ni ofensiva, sino con sabiduría. Los problemas con los hijos también hay que afrontarlos, y hay que afrontarlos de frente, queridos hermanos. Tercero, nos dice la palabra de Dios que Elías dejó al muchacho que lo acompañaba, es decir, que se quedó solo. La tercera característica de este síndrome es la soledad. Y uno puede sentirse solo aún en medio de mucha gente, porque la soledad no depende de que estemos con mucha o con poca gente, no. La soledad es una actitud, ojo, que nos lleva también a no dejarnos ayudar, a no permitir ayuda de nadie, a creer que nosotros solos vamos a salir adelante. Hermanos, eso no es cierto. Cuando hay gente que prescinde aún de Dios, prescinde aún de Dios. ¿Y qué hacemos muchas veces cuando tenemos problemas en nuestro hogar, cuando tenemos problemas de diferente tipo? Comenzamos a abandonar la iglesia, comenzamos a abandonar la comunidad. Y antes crecíamos en un grupo de oración, crecíamos en una comunidad de base, crecíamos con más hermanos en un ministerio, no sé dónde tú creces, pero cuando llegaron los problemas comenzamos a alejarnos. Y hay personas que yo les digo: mira, hermano, tengo días de no verlo en la iglesia. Ay, padre, mira qué enfermo estoy. ¿Y qué no decimos que Jesús sana, pues? Mire, ¿y por qué ya no llega? Ay, es que viera cuántos problemas. Y que no decimos que Jesús es la solución a los problemas, pues. Hermanos, no es quedándonos solos. Y a veces nos molesta cuando nos llaman. Nos llaman: mire, tenemos una reunión, mire, vamos a la iglesia. Ya aburren, ya no quiero ir, estoy cansado. La gente se queda sola y comienza a encerrarse. Pero no a encerrarse en su casa, sino a encerrarse en sí misma, a encerrarse en su problema, y no sale de ahí, y está aún en un retiro pensando en el problema que dejó en su casa. Hermanos, no salimos de ese encierro, no permitimos que nos ayuden. La gente nos quiere dar la mano, pero nosotros no queremos aceptarla. Ojo, es síndrome del profeta Elías. Cuarto, nos dice la palabra de Dios que se sentó. ¿Para qué seguir? Ya no vale la pena. Y nos comenzamos a enfriar. Y antes éramos cristianos fervorosos,
Y antes éramos cristianos animosos. Y antes éramos cristianos, no sé cuántos de aquí han hecho retiros de inicio o de evangelización fundamental. Pero cuando uno hace uno de esos retiros de poder, hermanos, uno sale con fuego en el corazón. Amén. Amén. Yo les digo que cuando la gente sale de esos retiros de 3-2 días, sale bien encendidos. Y entonces lo primero que hacen cuando llegan a la asamblea, cantan: y este gozo no va a pasar, no va a pasar. Y este gozo no va a pasar, no va a pasar. Y este gozo no va a pasar. ¿Por qué? Un mes después, este gozo ya me pasó, ya me pasó. Hermanos, nos apagamos. Nos apagamos. ¿Por qué? Porque nos vamos quedando solos. Y el que anda solo entre los barrancos, embarrancado va a terminar. Embarrancado va a terminar. Elías se sentó solo, ¿para qué? Se quedó solo y luego dijo: ¿para qué seguir? Ya no vale la pena. Queridos hermanos, la vida cristiana es hermosa, pero también hay momentos difíciles, porque el Señor prueba nuestra fe. Porque el Señor prueba nuestra fe a ver si es de verdad como el oro. Hay que someterlo al fuego para ver si es oro de verdad, si no es oropel, si no es fantasía, si no es bisutería. Así también el Señor a veces purifica nuestra fe. Y uno dice: es que Dios, no, es que Dios te está purificando. Las pruebas son para purificarte, las pruebas son para fortalecerte. El profeta se sentó, ya no quería seguir, ya no quería avanzar. ¿Cuántos quizá hoy han venido como el profeta? Ya no quieren seguir, ya no quieren caminar, ya no quieren perseverar. Ojo, finalmente se deseó la muerte. Se deseó la muerte. Y a veces uno cree que eso de quitarse la vida o de desearse la muerte es típico de los adolescentes. De repente uno ve a los adolescentes, ¿verdad?, que se intentan cortar las venas. A veces uno ve a los adolescentes que amenazan: me voy a quitar la vida, me voy a matar. Primero, el que se va a matar no lo dice. No lo dice. La gente que se quita la vida no lo dice. Pero no solamente entre los adolescentes, sino también entre muchas personas mayores que ya no quieren vivir. Ya no quieren vivir, y lo mejor, dicen, será la muerte. Y lo mejor será terminar. Hermanos, cuánta gente también se está muriendo en vida. Cuánta gente, queridos hermanos, no tiene deseo de vivir, no tienes ganas de vivir. Cuando uno visita hospitales donde hay enfermos terminales, hermanos, la gente desearía la salud que nosotros tenemos, pero no la tienen y nosotros la despreciamos. Y nosotros queremos la muerte. Y nosotros ya no queremos vivir. ¿Cuánta gente ya no quiere vivir? Y comienza a morirse. Y no porque lo diga, comienza a caer en las peores garras de las adicciones, del alcohol, de la droga, de la promiscuidad y de tantas otras miserias que hoy están acabando con la vida del hombre. Queridos hermanos, pero lo más importante de la enseñanza no es tanto lo que le pasó al profeta. Lo más importante es cómo Dios le va a hablar al profeta, cómo Dios le va a dirigir al profeta en medio del desierto. Y la palabra dice que había caminado un día huyendo, un día con miedo, un día solo, un día sentándose, un día deseándose la muerte. Hay una obra que se llama La náusea. Hay una obra que se llama La náusea, y el autor dice que la vida es como una náusea. Qué triste, hermano, cuando la gente ve así la vida como una náusea. Qué triste, queridos hermanos, cuando la gente ya no le da valor a la vida, a la existencia. Hay mucha gente que lamentablemente vive así. Y uno dice: bueno, eso es lo que yo estoy padeciendo. Muy bien, tiene el síndrome de Elías. Pero aquí está como Dios no nos va a abandonar.
Y aquí está como Dios nos habla a través de su palabra. Hermanos, el problema es que muchas veces cristianos católicos no leemos la palabra de Dios. Fíjense que una vez una señora invitó a su párroco a comer. Y como el párroco, lo voy a atender bien, dijo la señora. Y entonces sacó la vajilla de esa china, pero china de la de antes, ¿verdad? De porcelana, antigua, sacó la vajilla y tenía pues unos cubiertos, un tenedor, un cuchillo y cuchara que eran de plata, muy antiguos. Y entonces llegó el padre y le sirvieron la comida y muy bien. Y cuando la señora estaba guardando los platos, la loza y también los cubiertos, se dio cuenta que le faltaba un cuchillo de plata y dijo: el padre se lo robó, el padre se lo llevó. Bueno, un año después lo volvió a invitar y la señora estaba con aquello que la vez pasada se le había perdido su cuchillo de plata. Y entonces invitó al padre nuevamente y comió y todo, y no hallaba cómo decirle la señora. Pero al final le dijo, mire, me da pena, ¿verdad, señor? Padre, fíjate que la vez pasada que usted vino, yo creo que usted se llevó un cuchillo de plata de los míos. Y le dice el padre: fíjate que no me lo llevé, le dijo, te lo puse en medio de la Biblia, pero como nunca la leí, le dijo, ahí está el cuchillo, anda a ver, le dijo. Hermanos, a veces quizás tenemos el billete premiado de la lotería y en la Biblia, vaya a buscarlo, hermano. Ahí está el billete premiado, mire. Tal vez ha dejado un billete de $100 ahí en medio, para buscar un texto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, verdad? Un día dice un padre: vamos a ver qué es lo que tiene la Biblia católica que no tiene la Biblia protestante. Y todos comienzan a decirle 7 libros y este libro. No, ¿qué es lo que tiene la Biblia católica que no tiene la Biblia protestante? ¿Saben qué es? Polvo, porque nosotros no lo usamos. Eso es lo que tiene nuestra Biblia. No la utilizamos. Hermanos, necesitamos leer la palabra de Dios. Es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra dirigida a usted. Y hoy el Señor le está hablando a través de la palabra. Nos dice más adelante que Yahvé se acostó y se quedó dormido ahí, ¿verdad? Se acostó y se quedó dormido. Un ángel lo tocó a Elías y le dijo: levántate y come. Vio, miró, comió, se volvió a acostar. La segunda vez le dijo: levántate, ¿verdad? Y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Hermanos, en medio de esa situación, en medio de todo ese síndrome, de esas circunstancias que estaba viviendo el profeta, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Dios le envió un ángel, un mensajero. Eso significa un ángel, un mensajero. Y verdad que a veces uno dice: a ver cuándo se me aparece un ángel. La primera vez que yo estuve en Medjugorje, fuimos al Monte de las Apariciones. Y entonces una señora venía molesta porque no había visto la Virgen. Ay, hermanita, si la Virgen se le apareció a los niños, ya nosotros ya viejitos y pecadores, quién sabe, ¿verdad? Hermanos, no esperemos ver un ángel. No esperemos ver a San Gabriel con las alas que viene. No esperemos ver a San Miguel que viene con la espada a defendernos. No esperemos ver a San Rafael con el pescadito en la mano, para que es la medicina de Dios. Dios nos habla de muchas maneras. Dios te habla a través de esa persona que te invitó esta mañana. Dios te está hablando a través de los acontecimientos. Dios te habla a través de las circunstancias, a través de lo que sucede en otras partes. Es la voz de Dios, pero sobre todo te habla a través de su palabra. Dios no dejó solo a Elías. Dios no lo va a abandonar, porque Dios no abandona a sus hijos. Porque Dios tampoco te va a abandonar a ti. Y si has venido quizá en medio de estas circunstancias, debes también creer y tener fe de que Dios te está hablando, de que Dios te está invitando. Y lo primero que hace es decirte que te levantes.
que te levantes. Y levantarse, queridos hermanos, es tomar fuerza. Y levantarse es ponerse erguido. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo erguidos. Erguidos, ¿por qué? Mire, y nos puso los ojos adelante y arriba. Para que miremos hacia adelante, para que miremos el horizonte. Hermanos, Dios no nos puso los ojos atrás. Dios no nos puso los ojos en los pies. No, Dios los puso adelante y nos hizo erguidos para que caminemos recto. Esa es la postura que Dios quiere que tomemos. No que estemos postrados, no que estemos acostados, no que estemos dormidos. No, Dios nos quiere de pie, queridos hermanos. Nos quiere de pie, pero a veces, ¿verdad?, tenemos una especie de pereza espiritual. De pereza espiritual. Dicen que en un trabajo pusieron un anuncio que necesitaban un joven que quisiera trabajar inmediatamente, que tuviera buenas costumbres, hábitos de trabajo y deseos de superarse. Presentarse tal día a las 7 de la mañana. Como a las 9 iba llegando un muchacho que se acababa de levantar y todavía iba bostezando. Ni siquiera se había peinado, con peinado tal como se levantó iba, ¿verdad? Todavía llevaba la hilacha de la sábana aquí, ¿verdad?, las marcas, la saliva, la baba todavía, ¿verdad?, la mascarilla de baba. Y llegó y le dice: mire, aquí necesitan a alguien, y bostezaba, así con una gran pereza. Y le dice, ¿verdad?, ahí el encargado de recursos humanos: disculpe, ¿y usted quiere el trabajo? Le dice. No, le dice, es para mi hermano que se quedó dormido, le dijo. Hermano, a veces tenemos una pereza. No digo la palabra que dicen los colombianos, ¿verdad?, que tienen una pereza. Tenemos una pereza. Dios nos habla, pero no nos queremos levantar. Dios nos habla para que salgamos de esa situación. Dios nos habla, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Hermanos, como aquel paralítico, después de 38 años, el Señor le dijo: levántate. Después de 38 años, cuando uno tiene tiempo de estar como el profeta Elías, postrado, acostado, al levantarse uno dice: no voy a poder. Claro que sí. Y es aquí donde la palabra de Jesús nos tiene que dar fuerza. La palabra del Señor es ánimo. No es, ¿verdad?, Martín Ábalos que te está hablando en esta mañana. Es Jesús que te está hablando a través de su palabra. Para que nos levantemos, hermanos. Dios no nos hizo para estar ahí desmotivados, desanimados, pesimistas. Aquella gente que todo lo ve gris, aquella gente que no tiene ilusión, aquella gente que no aspira a nada. No, queridos hermanos. Cuando llegué al seminario menor en el año 1977, tenía 13 años cuando llegué. Y en la entrada del seminario había una frase que decía: ad maiora natus sum. Si apenas hablo el español, ¿cómo iba a saber latín? Y le pregunté al padre qué significaba, y me dijo el rector: significa hemos nacido para cosas grandes. Hermanos, esa frase inspiró mi vida y me sigue inspirando. He nacido para cosas grandes. Todos hemos nacido para cosas grandes. Dios nos ha hecho para cosas grandes. Dios no nos hizo para la mediocridad, no. Dios no nos hizo, ¿verdad?, para que estemos como la vela debajo de la cama, no. Dios nos ha hecho para que estemos en un lugar alto y también iluminemos a los demás. Pero antes tenemos que levantarnos, y eres tú el que te vas a levantar. Cuando estaba en el seminario, nos levantaban a las 5 de la mañana. Sé que algunos se levantan más temprano, pero para nosotros, éramos muy jovencitos, ¿verdad? Éramos niños, adolescentes, puber. Y resulta que pues nos levantaban y pasaba el padre a las 5 de la mañana y comenzaba a aplaudir: viva Jesús, María y José.
Y todos teníamos que levantarnos y de pie junto a la cama decía: que viva en mi corazón. Viva Jesús, María y José, que vivan en mi corazón. Ya todos de pie. Y un día un compañero, llega el padre y dice: viva Jesús, María y José. Y le dicen: que vivan pero que me dejen dormir, dijo. Fuera del seminario, lo echaron por bayunquito. Hermanos, algunos no nos queremos levantar, hombre. No nos queremos de levantar. Algunos estamos ahí, tal vez viene alguien. No, es decisión tuya. No es de tu cónyuge, no es de tu hijo, no es de tu papá, no es de nadie más, es tuya. Levántate, le dijo el ángel. Dios te lo dice a ti a través de su palabra: levántate. Pero algo importante, que comiera, queridos hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es comida. La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios nos nutre. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos ayuda en nuestra vida. Levántate y come. Hermanos, esa palabra le dio la razón de vivir a Elías, que ya se había deseado la muerte. Ya se había deseado la muerte. Ya estaba acostado y estaba dormido. Mire. Le dio razón de vivir, lo impulsó, lo levantó. Y nos dice que Elías come, bebe, y con esa comida que Dios le envió, caminó 40 días hasta el monte Horeb. Y después Elías va a cumplir la misión que el Señor le había encomendado. Pero primero se quería morir. Hermanos, dice la palabra: levántate y come, porque te falta mucho camino por andar. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer a través de ti. Tú no sabes en qué Dios te quiere convertir. Hermanos, si nosotros ya no queremos vivir, y nosotros ya no queremos seguir adelante, y nosotros nos estamos dando por vencidos, nos estamos resistiendo. No, queridos hermanos, hoy el Señor nos habla a través de esta palabra para que nos levantemos, para que nos pongamos de pie, para que dejemos de mirar hacia atrás, porque el que mira hacia atrás, como la mujer de Lot, se convierte en estatua de sal. Y le dijo: mira, no vayas a ver para atrás. ¿Cómo no? Yo voy a ver para atrás. Digo, te quedo ahí. Ya no mires hacia atrás. ¿Cómo no? Ahí se quedan. Hay gente que vive en el pasado. Hay gente que vive en el momento, que la ofendieron, que la lastimaron, que la hirieron, que la despreciaron. Ahí vive esa gente. En ese pasado vive. Se convirtieron en estatuas de sal. Ya no avanzaron, ya no caminaron. Hermanos, por eso el Señor hoy nos dice a todos a través de su palabra que nos levantemos. Que nos levantemos de la depresión, enfermedad en la cual mucha gente hoy ha caído. Después del COVID, mucha gente ha quedado deprimida. Y no porque ella quiera, sino porque se ha ido debilitando. El espíritu se debilita. Antes, cuando los niños estaban asustados, ¿se acuerdan? Los llevaban donde el padre, para que el padre le rezara los evangelios. Muy bien. Y llevaban una velita, y llevaban un padrino que se llamara Juan o Juana. Y entonces el padre hacía una oración. ¿Por qué? Decían: el niño está espantado, el niño está asustado. Hermanos, ¿saben por qué? Porque no solo el cuerpo se enferma, sino también el espíritu. Y hay personas que físicamente están bien, y hay personas, ¿verdad?, que son resistentes, tienen fuerza, están jóvenes, bendito Dios, pero espiritual y emocionalmente no andan bien. Son débiles, están postrados, no quieren caminar, no quieren vivir en comunidad, no quieren superar los problemas, huyen de ellos. Al contrario, hoy el Señor te dice que te levantes. Hoy el Señor te da esa fuerza, hermanos, que solamente viene de Dios, porque hay situaciones que humanamente hablando no vamos a poder solos. No vamos a poder solos. No sé en lo que ustedes están pensando esta mañana,
Yo no sé qué es lo que hay en su mente y en su corazón, pero quizá alguno dirá, es que el Padre no sabe lo que a mí me pasa. Es que el Padre no conoce mis circunstancias. Hermano, yo no conozco tus circunstancias, pero sí lo que le sucedió a este profeta. Y como Dios a través de su palabra le dio razón para vivir. Levántate y come. ¿Por qué? Porque te falta mucho camino por andar. Mucho camino por andar. Hermanos, cuántas cosas buenas Dios quiere hacer a través de ti. Cuántas cosas buenas Dios quiere hacer en tu familia, en tu matrimonio. Cuántas cosas buenas Dios quiere hacer en la comunidad, en la iglesia o en la sociedad. Pero a veces ya no queremos seguir. Pero a veces nos damos por vencidos y tenemos un espíritu de hombres y mujeres derrotados. Que esta mañana, hermanos, el Señor nos hable al oído. Levantémonos, tomemos una decisión. Esa decisión solamente ustedes la pueden tomar, nadie más. Esa decisión es la de comenzar, ¿verdad?, a cambiar nuestra mentalidad y salir de este síndrome que hoy padecen muchas personas. Muchas personas, bendito Dios, se sienten así como el profeta. Pidámosle al Señor su gracia, pidámosle al Señor su ayuda. Hermanos, Dios te está llamando y Dios te está invitando. La palabra de Dios le da razón a nuestra existencia. Vale la pena, indudablemente. Levántate, come. De pie, dice la palabra. Vamos. Así, hermanos, démosle gracias al Señor, porque le hemos venido a buscar a Él. Solamente Dios conoce la situación que hay dentro de nosotros. Un día una señora llegó y me dijo: Padre, tengo un problema. Yo le digo: la felicito. ¿Por qué? Me dijo. Usted tiene uno, yo cargo 100 ahora, le digo. Hermanos, a veces creemos que nuestro problema es el único. No es así. No es así. Nadie te lo va a resolver. Nadie. Eres tú el que se tiene que poner de pie. Eres tú el que se tiene que alimentar de la palabra. Leamos la palabra. La palabra es viva, no es palabra muerta. No es palabra de Buda, no es palabra de ningún filósofo. No, es la palabra de Dios. La Biblia, queridos hermanos, no es un libro que nos habla de Dios. La Biblia no es un libro sagrado como el Corán. La Biblia es Dios mismo que nos habla. Es Dios mismo que te habla. Es Dios mismo que se dirige a ti. Tú sabes perfectamente cómo estás, cómo has venido. Hermanos, levantarnos siempre, tener ilusión, tener sueños, tener proyectos. No importa la edad que tengas, cuando el hombre ya no tiene proyectos, entonces ya se murió. Y muchos andan muertos en vida. Decía el poeta que muertos no son aquellos que gozan de la tumba fría. Muertos son aquellos que aún en vida ya no quieren vivir. Hermanos, vale la pena. Tú tienes hijos, ¿verdad? Vale la pena. Tú tienes una familia. Vale la pena. Vale la pena tomarla así, con fuerza, con confianza, con ilusión. Dios te habla, como le habló a Elías, para que sigamos viviendo, no solamente sobreviviendo. ¿Cuántos llevan una vida como la de Indiana Jones? Solo aventuras. Sobreviven. El Señor quiere que vivamos, y para eso ha venido, para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida hoy el Señor te la ofrece. ¿Qué tienes que hacer? Pues abrir tu corazoncito, y vas a experimentar una fuerza, hermanos. Una fuerza que te ayudará a superar todos los obstáculos. Elías venció los obstáculos porque le fue fiel a Dios y porque le obedeció a Dios. Bendito Dios. Este canto dice: si tú sientes que tu vida ya no tiene razón de ser, si te sientes cansado de vivir,
Cuando ya nada te interese, busca a Jesús, pues en Él encontrarás la respuesta a tu existir. Búscale, encuéntrale, y tu vida entera cambiará. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa, junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida entera cambiará. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna, sí, Jesús, y gloriosa junto a Él. Hermano, solo Dios sabe las situaciones que has dejado en tu casa. Solo Dios conoce los momentos por los cuales estás pasando. Quizás no querías ni venir este día. Solo Dios lo sabe, hermano. Yo no te he venido a predicar de problemas. Yo te he venido a predicar de aquel que es la solución a tus problemas. Es Jesucristo. Es el Señor quien a través de su palabra hoy te habla. Hermanos, Elías era perseguido por la reina Jezabel. A nosotros nos persiguen muchas situaciones que nos quitan la paz, que nos quitan la tranquilidad, que nos roban el sueño. Ya no queremos comer, ya no queremos nada. Hoy el Señor te dice: levántate, levántate. Hermanos, la fuerza nos viene del Señor. La fuerza nos viene de lo alto. Entiendo tu situación, pero no entiendo cómo no te dejes ayudar. Señor, quiero ser obediente a tu palabra. Sé que tú tienes una misión grande para mí. Sé que tú, Señor, me vas a utilizar. Gracias, Señor, porque tú eres el único que cambia mi vida, de triste a alegre, de vencido a vencedor. Hermanos, Dios no nos hizo para la derrota. Dios nos hizo para la victoria, porque hemos nacido para cosas grandes. Dios te hizo para cosas grandes. Tienes que levantarte. Tenemos que levantarnos todos. Bendito Dios, alabado sea, dice, Él cambiará. Él cambiará tu vida de derrotado a triunfador, De triste a alegre, de vencido a vencedor. No habrá nada que nos separe del amor de Dios, mostrado en Cristo, nuestro Salvador. Y búscale, encuéntrale, y tu vida entera cambiará. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, aleluya, Jesús. Encuéntrale, Nuestros corazones buscan tu presencia. y tu vida entera Cambiará. Búscale, encuéntrale, Gloria a Dios. y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Fuerte aplauso al Señor, hermanos.